Hola, buenas noches, bienvenido a su programa A la Medida aquí por TN23. Póngase cómodo porque vamos a iniciar con los análisis. Sandy, buenas noches para ti también. Buenas noches, Julio. Un gusto como siempre poder compartir contigo este espacio de análisis que tenemos para ustedes. Gracias por acompañarnos y por estar siempre atentos a la programación de TN23 y sobre todo el programa A la Medida. Es por correcto. cierto, hoy uno de los temas que vamos a estar abordando, Julio, llama mucho la atención porque este tipo de controles no se habían llevado a cabo en los últimos años, ¿no? Los albergues para migrantes. Claro, eso es muy importante. Y también, solo para que usted lo sepa, el tema de que cada vez hay más niños en custodia de la SBS por protección. Así es, pero veamos entonces qué otras noticias serán destacadas en este programa con nuestros titulares. Bienvenidos. Excelente. El Instituto Nacional de Migración inspeccionará y evaluará cada centro que trabaja con migrantes. Analizamos la importancia de estas acciones. En promedio, cada día de enero, 28 niños y adolescentes se acogieron a la protección del Estado, huyendo de la violencia intrafamiliar o sexual. Subsecretaria estadounidense para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley realizará una gira de trabajo en Guatemala. Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sostuvo una reunión de trabajo con el canciller Mario Búcaro. Resaltaron el aporte de los migrantes al país. 3 personas serán investigadas por el crimen de una ciudadana alemana en la colonia La Reformita, zona 12 capitalina. El Papa Emérito Benedicto XVI pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales, pero no admitió ninguna responsabilidad personal. Correcto, regularizarlos, tener el control, ver que tienen todos los requisitos y la idea fundamental es que la atención sea la eficaz, que la atención al migrante sea bien regularizada. Se estima que 12 centros de abrigo y cuidado de migrantes operan a nivel nacional. Sin embargo, ahora deberán realizar el proceso de autorización y revalidación a través de la Unidad de Regulación y Autorización de Centros de Abrigo del Departamento de Centros de Atención Migratoria. Cuántos son, que tengan todas sus condiciones y hoy es el gran inicio de poder dar ese proceso de ir viendo cuántos centros están y cómo los vamos a empezar a regularizar. Así que con este lanzamiento el Instituto Guatemalteco de Migración hace énfasis en el artículo 99 y 100 del Código Migratorio para empezar a evaluar De migración, una de las leyes probablemente más poco conocidas, pero hoy por hoy, televidentes y Sandy, de las más importantes. Y definitivamente que importante es también en este contexto el poder venir y tener a un órgano, en este caso una institución estatal como es el Instituto Nacional de Migración, bueno, que estandarice, que revise, que verifique precisamente que el funcionamiento de estos centros, que por cierto qué bueno que existen, ¿no? Porque le brindan de una o de otra manera, en mayor o en menor grado, ayuda a los migrantes, porque si no tampoco es que se daría abasto el Estado de Guatemala. Bueno, pues entonces que funcionen como debe ser. El más conocido de ellos definitivamente, uno muy grande, la Casa del Migrante, y así hay otros. Pero qué bueno que va a haber controles. La verdad que sí, Julio, pero mira, también va a ser necesario, por ejemplo, de estos centros, ¿cuánto reciben algún tipo de apoyo? Porque también va a ser complicado Sí. que sabemos que deben garantizar ciertas condiciones para los migrantes, pero también como tú le dices a un lugar de esos que no recibe apoyo del gobierno, de instituciones, sino que va funcionando por donaciones o por pues apoyo que se pueda dar entre ciertas personas para poder brindarles entonces esa mano amiga a los migrantes en su paso por el país. ¿Cómo le dices que tenga mejores condiciones, por ejemplo, cuando no le estás ayudando en nada? Sí. Eso va a ser también lo complicado y ojalá que en estas supervisiones también que puedan ver, bueno, hay centros que están funcionando bien, pero les hace falta a lo mejor
más espacios, más condiciones. Bueno, dotémosles para poderles ayudar y que sigan funcionando con esa labor loable que hacen. Ese también tendría que ser el objetivo, ¿no? Claro, sí, porque suena hasta cierto punto bastante injusto, bastante malo, no solo de que hagas todo el esfuerzo institucional en la parte privada, porque esto no es estatal, para poder apoyar de una u otra forma, como te decía, a los migrantes, y que le exijas como Estado, sin dotar de ningún apoyo, a que ayuden de mejor manera esa ayuda que dan, valga el juego de palabras. Entonces, esto tampoco como que se vale. Es decir, aquí tiene que haber algo. En primer lugar, yo pienso, ¿no? Debería de ser así. Quien debería de tener la mayor cantidad de albergues para atención de migrantes, regionalizado, estandarizado y con las mejores condiciones, tiene que ser precisamente el propio Estado, seguramente a través del Instituto de Migración. O si con es, Amigua también. Exactamente, si esto por el momento no se puede dar, entonces lo que hay que hacer, claro, sí revisar y estandarizar algunas medidas básicas fundamentales, pero por sobre todo, más que eso, y regularizarlo, venir y apoyar. Hay que apoyar a estos centros. Porque, por ejemplo, si hay centros que reciben ayuda del Estado, que funciona como una ONG, por ejemplo, yo te digo, sí, perfecto, porque se les da recursos y puedes exigir, ¿no? Pero también que solo se haga que como el fin de... exija. Exactamente, no. Ese yo creo que no debería ser tanto el objetivo, sino que ver de qué forma se pueden fortalecer esos centros que ya están creados, que han estado funcionando y que es esa ayuda a no tener nada para los migrantes, que sabemos también que, mira, en su paso pues tienen distintas necesidades, claro, que aunque sea les dan pues algo de alimento, un poco de ropa, que funcionan también a base de donaciones, Julio. Entonces va a ser oportuno evaluar cómo están, porque yo creo que también poder evaluar en el sentido de, bueno, cuáles son los riesgos que se podrían tener en este centro si no se mejora ahí esto. está la cuestión. Está bien, porque al final necesitan pues una vista externa, ¿no? Pero orientarlos y apoyarlos. Exactamente, de las situaciones que sí se podrían evaluar y revisar es, por ejemplo, el hecho de que ahora que hay tanto hombres, mujeres y niños que están migrando, que no haya una situación que ponga en riesgo, por ejemplo, la situación de la mujer, la situación del niño, que puede ser vulnerable ante alguna situación de algún ataque sexual o alguna agresión de este tipo. Eso te diría yo que sí, es decir, que haya ese tipo de separación. Creo que al final de cuentas el Estado de Guatemala tiene que entender algo, ¿verdad, Sandy? Y es que estamos en medio de una crisis, y esta es una crisis migratoria. Y es una crisis que tenemos que atender, porque es una crisis también que está aquí institucionalizada. Entonces también de una manera privada y de una manera estatal, lo que hay que hacer es construir, ayudar y fortalecer lo que hay. Vamos con los primeros datos. Adelante. ¿Te parece? Vamos a verlos, por favor, allá en pantalla, y escuchen ustedes, por favor. Por increíble que parezca, no se tiene un registro exacto de los centros de atención que funcionan en Guatemala para atender las necesidades de los migrantes. Por esa razón, Sandy, el Instituto Nacional de Migración, atendiendo al Código del Migrante, tiene la intención de iniciar un proceso de registro de validación de requisitos de dichos centros. Se trata de corroborar que en esos lugares se les otorgue una atención digna y adecuada en las mejores condiciones posibles a los migrantes. Se estima, aunque no se tiene la certeza total, que en Guatemala funcionan por lo menos 12 lugares que prestan este servicio de carácter humanitario a migrantes de distintas nacionalidades. Ojo con lo que acabo de decir, servicio humanitario. Entonces, es que ¿cómo le vas a exigir a alguien que está prestando este servicio humanitario? Préstelo de mejor manera. Yo lo tengo que ayudar de otra forma. ¿Y de qué forma se les puede ayudar? Bueno, hay distintas formas en que el Estado de Guatemala puede apoyar dotando a estos centros de camas, de alimentos, de condiciones, puede conseguir algunos, por ejemplo, donaciones, préstamos, créditos blandos para ellos, no sé, algo puede hacer, mejorar la infraestructura, mejorar lo que hay y, por supuesto, ojalá algún día ya nos tengamos que hablar de este tema de tanto migrante que hay porque quiere huir de nuestros países donde no hay condiciones, pero por el momento, esta es una necesidad ingente. Exactamente, Julio, sabemos que la migración es uno de los derechos que también se tiene. Sabemos que, por ejemplo, hay otras nacionalidades, hay ciudadanos de otras nacionalidades que pues pasan algunos días en nuestro país en su afán de poder lograr ese sueño americano y que en ese paso pues también tienen diversas necesidades, que viajan con precariedades que los han hecho migrar irregularmente también.
Así que estos centros, sin duda alguna, se han marcado un gran apoyo, Julio, para todos los migrantes. Cuando vemos caravanas y cuando miramos que iniciaba todo este proceso, de verdad, en la zona 1, que se encuentra uno de estos centros también, miramos la cantidad de migrantes que acudían allí para buscar apoyo, como también distintas personas han brindado pues ese apoyo mismo a quienes necesitan, entonces también esa solidaridad. Entonces va a ser oportuno y va a ser importante regular los centros, pero también ver de qué forma, también qué estrategia se puede utilizar para ir fortaleciendo y de la mano mejorar las condiciones también de esos centros, porque no te voy a decir existe el centro perfecto, porque probablemente no. Y es que también son personas que normalmente han formado estos lugares, que lo hacen por un buen corazón, pero realmente no es que a eso se dediquen, lo hacen porque les nace. Son altruistas, filántropos. Después de estos siguientes datos, te voy a compartir unas ideas de cómo se podría ayudar en especie sin generar más gasto para el Estado. Pero veamos mientras tanto, por favor, los siguientes datos preparados para ustedes. La importancia de tener una regulación específica para los lugares y personas que van a atender a los migrantes es por varias razones. Ejemplo, evitar que agresores sexuales, por ejemplo, trabajen allí. Esto se hace particularmente necesario, pues cada vez es mayor el número de menores de edad que emprenden la travesía hacia los Estados Unidos. También, Sandy, es necesario tener la certeza que ninguna persona relacionada con centros de atención al migrante esté vinculada a estructuras de trata de personas. Finalmente, es importante esta regulación y supervisión para poner los estándares mínimos de lo que debe significar un trato digno, humano y hasta cierto punto cómodo para las personas. Así que esto es lo que tenemos. Te digo, ¿de qué manera? A ver, se podría ayudar a estos centros haciendo jornadas en cada uno de ellos, y esto tiene que ser constante, continuo y permanente, médicas, ¿no? Atención de medicina general, atención de pediatría, atención ginecológica, atención de gerontología para los más ancianos. Se les puede dotar de medicina, se les puede dotar de tantas cosas que el Estado ya posee. Solo es que se pueda hacer esa situación de cooperación entre Estado y entre esta iniciativa privada, que no es que sea algo de lucro, sino que, repito, es algo de humanidad y algo filantrópico. En este orden de ideas, Julio, yo creo que las universidades, los centros de estudio también tienen pues un papel muy importante. Correcto. ¿No? Por ejemplo, están las personas, los profesionales que están por graduarse, que necesitan realizar prácticas, que necesitan estar en el ejercicio, por ejemplo, en temas de psicología, en temas de pedagogía, que podrían incluso pues ayudar en estos centros para poder también pues dotar de algún tipo de asistencia en estos lugares, por ejemplo. Sí. Sería una de las ideas que se podrían tener también, ¿no? Como parte de su labor altruista que se puede tener con el país. Entonces, es una idea que otra idea, ¿sabes? Sumando más ideas, otras de las organizaciones que podrían venir también a apoyar a estos centros son las mismas iglesias de cualquier denominación que podrían donar alguna situación o hacer alguna colecta específica. Y ahora que hablo de colectas específicas, también podría pensarse en algún evento masivo que pudiera convocar a los guatemaltecos para poder ayudar, porque al final de cuentas el guatemalteco siempre durante toda esta crisis de migrantes ha estado precisamente allí para apoyar. Pero de que hay que apoyarlos más que molestarlos. Así que, guatemaltecos, ahí lo tienen ustedes. Este es el primer tema de análisis en A la Medida. ¿Qué es lo que piensa usted acerca de la regulación o no de estos centros? ¿Más ayuda? ¿Sí? Claro que sí. Seguimos con la información aquí en A la Medida. Y en otra información, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República sostuvo una reunión con el canciller guatemalteco Mario Búcaro, en donde resaltaron el aporte que los guatemaltecos han realizado para el país, guatemaltecos especialmente que se encuentran fuera del país. El día de hoy recibimos una visita de cortesía del canciller Mario Búcaro. Tuvimos una reunión muy constructiva, muy franca, muy abierta. El Congreso debe ser así. Somos una comisión de relaciones exteriores, la diplomacia y los protocolos nos rigen, pero el Congreso debe ser franco y abierto. Así hablamos con el canciller, le trasladamos nuestras inquietudes, nuestras motivaciones, nuestros propósitos, coincidimos altamente con él. No se pueden esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Él viene con una motivación
está haciendo cambios, está avanzando en algunas áreas, nos ha propuesto tener una reunión mensual con la comisión, lo cual nos parece importante, y nos ha compartido su visión, llevando adelante una diplomacia muy ágil, muy tecnificada, muy dinámica, muy cercana, y nos hemos quedado realmente con una muy buena impresión que de la visita que nos ha hecho el señor canciller. Como repito, coincidimos mucho en las agendas de trabajo y esperamos tener una apertura y una cooperación recíproca para agilizar los temas de interés que vienen al Congreso para ser dictaminados. Cada día de enero, cerca de 28 menores se acogieron a la protección del Estado, pues huyeron de sus hogares a causa de la violencia intrafamiliar, violencia sexual o producto del estrés que ha creado la pandemia en los padres de familia, lo cual ha recrudecido e impactado el desarrollo social de los niños y jóvenes que han tenido que huir de dicha situación. Lo conocemos como factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen que ver con las condiciones sociales que se presentan en cada una de las familias. La violencia es una de ellas, la falta de comunicación, la comunicación asertiva, son esos factores que empujan a que no exista esa coordinación, esa cooperación y esa relación. Solo enero reportó 889 atenciones en las casas hogar, mientras que en todo el 2021 fueron 1.991. La primera tiene que ver con la pandemia. La pandemia el año pasado fue mucho más rígida, lo cual obligó a que los niños, los padres de familia, los adolescentes estuvieran en casa. Entonces eso posiblemente pudo haber reducido la cantidad de adolescentes en protección. La segunda también tiene que ver con el nuevo modelo de gestión que estamos implementando y la comunicación que estamos trasladando hacia afuera, hacia los padres de familia sobre los roles y las responsabilidades que tienen en relación a sus hijos, hijas. Por aparte, en enero se reportó el abandono de las medidas de protección de 13 jóvenes que se fugaron de casas hogar, mientras que en 2021 fueron 273. A ver, televidentes y Sandy, si bien es cierto que no se le puede culpar al Estado por los problemas que pasan en el seno de la familia que se está perdiendo, es que también hay una parte institucional responsable de no velar por un segmento poblacional que es la niñez y adolescencia, que al menos representa, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, 33% de nuestra población y que es tan vulnerable a la violencia intrafamiliar, a los abusos propios en contra de la niñez, a todo tipo de situaciones también de abusos sexuales y de otro tipo, que por eso definitivamente, ¿quién va a querer vivir en ese denominado hogar donde es maltratado o donde ve violencia o donde simple y sencillamente es tan estresante la situación que resulta mejor, increíble que decir esto, para el menor salir huyendo de su hogar? Entonces tenemos que recuperar esa situación de la familia en Guatemala y por supuesto en la parte institucional también la Secretaría de Bienestar Social y otras instancias tendrán que hacer un mayor esfuerzo y un mejor trabajo porque se ve que esto va en aumento. 28 niños al menos diariamente durante el mes de enero han huido de sus hogares. Es increíble, Julio, porque mira, en estos lugares, en estos centros de protección, en estas casas de protección de menores de edad, hay menores que pasan varios años allí. Correcto. Y esto muestra que los padres de familia no tienen el interés de recuperar a sus hijos. Prácticamente le dejan la responsabilidad al Estado. Y no estoy generalizando, pero hay varios casos que se han evidenciado que se quedan ahí, ¿no? Entonces, al final te pregunto, ¿la responsabilidad de un hijo de quién es? ¿Del padre o del Estado? De los padres en primera instancia, definitivamente, que serían los responsables o en todo caso los irresponsables de traer hijos al mundo para tenerlos en esas condiciones y no atenderlos y darles lo mínimo necesario. Y también hay una parte institucional porque al final de cuentas los valores, la familia, que es lo que dice la Constitución, que al final de cuentas es la razón de ser del Estado de Guatemala, pues no se está protegiendo de una manera adecuada tampoco. Parece que no, Julio, pero aparte de eso preocupa el hecho que existan personas que traigan hijos al mundo y que no tengan la responsabilidad de criarlos. Mira, yo he visto padres que hacen de todo. Correcto. Tienen extensas jornadas de trabajo, se para poder sacrifican.
para poder darles por lo menos lo básico a sus hijos, Así es. lo que sus posibilidades les vaya permitiendo, ¿no? Y que se rebuscan de verdad para que a sus hijos se encuentren bien, incluso se quitan el pan de la boca, como es una frase muy conocida, pero en serio, se quedan sin comer a veces porque entre comer él o comer su hijo prefieren darle a sus hijos, pero existe esta responsabilidad. Entonces, el tema de la escasez económica, te diría, probablemente no es uno de los principales factores por los cuales también existe esa irresponsabilidad, porque miramos que aún en precariedades hay padres que son responsables, Julio. Claro que sí, aunque hay una relación directa entre a mayor pobreza, mayor cantidad de hijos, que parece una situación ilógica. Ese es otro punto cultural en nuestro también, ¿no? país, ¿verdad? Vamos con unos datos importantes para este tema, al contexto, Sandy, mientras ampliamos lo que estamos diciendo, ¿no? La Secretaría de Bienestar Social tiene, entre otras funciones, la de velar por el funcionamiento de los hogares de protección para menores en situación vulnerable, siendo que la niñez y adolescencia precisamente es uno de los grupos más vulnerables de nuestro país. Se nota el aumento de casos de menores a los cuales se les presta abrigo y protección. Solo en el mes de enero, casi la mitad de lo que se atendió en el año 2021. Entonces, vaya cómo estamos de mal. Situaciones como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra menores, condiciones adversas a su buen desarrollo, son algunos factores que los hacen abandonar su hogar. Y aquí entonces retomamos lo que estábamos diciendo, es decir, la parte institucional que también está fallando, fíjate, Sandy, en prevención a esto, es el hecho de que hay que educar desde pequeños a nuestros niños, pero sobre todo a nuestras niñas, en varias cuestiones. El plan de vida, el proyecto de lo que ellos y ellas pueden hacer, pero también hay que enseñarles educación sexual en las escuelas. ¿Para qué? Para que sepan de alguna u otra forma que si se embarazan, porque eso también hay que prevenir muchísimo en Guatemala, los embarazos en adolescentes, niñas teniendo niños, pues lo único que estarán destinados sus hijos es precisamente a esto, a la mendicidad, a hogares desintegrados, a hogares monoparentales y si no, a la calle como su mejor hogar y ser víctimas, por ejemplo, de las maras o pandillas. Julio, considerando que las clases están por iniciar, que se va a tener ya el tema presencial de forma híbrida, ¿crees tú que podría funcionar algún tipo de estrategia en el sentido que, por ejemplo, el Ministerio de Educación con otras instituciones puedan unirse para ir retomando esos talleres de escuelas para padres, por ejemplo, para orientar de mejor forma a los padres de familia y que recapaciten, se analicen qué están haciendo mal y cómo lo pueden corregir? ¿Qué tanto podría funcionar algo como eso? Es parte de la estrategia, como parte de la estrategia también tiene que ser algo que quedó aparentemente en el olvido. Había un plan que antes se fomentaba hace varios años, se llamaba Planea, la planificación de vida de niños y de niñas para que entiendan este tema. Y también aquí hay una cuestión que hay que decir, por favor, con el respeto que nos merecen todos los credos. Tienen que aportar también las iglesias mucho a esta situación. Ya no más aquellas situaciones de los hijos que Dios te dé y de no la utilización de la planificación familiar como una herramienta e instrumento para poder evitar, ¿no?, que vengan niños al mundo que van a estar, al final de cuentas, en muy malas condiciones. Esto tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando. Es un esfuerzo de todos. Pero mientras eso no se mira, entonces le dejamos además la responsabilidad al Estado, responsabilidad que debería ser de los padres, como tú bien lo estabas planteando, y una responsabilidad que al final de cuentas el Estado no está en la capacidad de poder venir y suplantar de la manera adecuada el cariño, el amor de una familia, de una madre y de un padre. Eso es imposible. Totalmente no, Julio. Hay que rescatar de verdad los hogares guatemaltecos, porque, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un hogar desintegrado para que tenga este tipo de abandono, este tipo de quiebre en cuanto a la relación padres e hijos, porque también se da cuando está mamá, está papá, pero ¿qué tanta atención le prestamos a los hijos también? Yo sé que el mundo de verdad nos presenta tantos problemas, tantas situaciones que ir enfrentando, pero nunca perder de vista a nuestros hijos, porque por eso también vemos el caso de menores que abandonan sus hogares por distintas situaciones, incluyendo aquí las agresiones sexuales, Julio, que eso también preocupa. Es una situación terrible porque cuando hablamos
de este tema de agresiones sexuales, la mayor cantidad de ocasiones se da en el seno de la denominada familia. Y una cosa más antes de los datos que tenemos para ustedes, esto no puede suplantar la educación de nuestros hijos y no se puede convertir en papá o mamá. Esa es otra cosa importante que hay que, pues ir cambiando en Guatemala. Así es, Julio. Vamos a ir con otros datos, ¿te parece, para ir ampliando también este tema? Con mucho gusto. Ahí los tenemos en pantalla, gracias a nuestra producción. Estos hogares, Sandy, de protección de la Secretaría de Bienestar Social, deben por ley brindar no solo un techo, sino que también preocuparse por la parte educativa y psicológica de los menores. Sin embargo, con el aumento de menores abandonando el núcleo familiar, puede llegar a un punto en que la SBS no se dé abasto para brindar ese servicio de manera efectiva. También hay que considerar que en muchos casos ha habido denuncias de los menores acerca de malos tratos recibidos en los hogares de protección de la propia Secretaría de Bienestar Social. Y por eso es que han escapado. Entonces, ojo que ahí también hay un gran fallo. Esta situación hace que muchos de los menores víctimas terminen abandonando la protección como abandonaron el hogar y se enfrentan simple y sencillamente a un destino incierto, como incierto es el futuro que aquí estamos empeñando de nuestro país, porque es la juventud precisamente. Exactamente, Julio. No es el hecho de que, bueno, se puso en rebeldía, se fue de la casa y ahí que vea cómo le va. No, los padres de familia tienen su responsabilidad. Tienen que buscar la manera de recuperar a sus hijos, de ver en qué fallaron, ver qué es lo que está sucediendo. Sabemos que hay ciertas edades donde también se complica esa relación padre e hijo, madre e hijo, pero buscar ayuda incluso, Julio, porque no existe el padre perfecto, no existe el hijo perfecto. Es un constante aprendizaje el que se tiene la tarea de ser padres. Así que los instamos a que cumplan con esa misión tan importante que tienen y sobre todo esa responsabilidad que tienen establecida desde el momento que ustedes reciben la noticia que van a ser padres, esa responsabilidad de poder educar, de poder criar y formar hijos de bien. Así es. Vamos a seguir con la información aquí en A la Medida. ¿Sabe usted que 2 mujeres y un hombre fueron ligados a proceso y quedaron precisamente en situación de privación de libertad? Esto por el crimen de una ciudadana alemana que fue hecho aquí en Guatemala en noviembre del 2021. Así que si quiere más datos de este tema, ahí lo tiene usted en A la Medida. El 4 de noviembre del 2021, en la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital, los bomberos voluntarios reportaron el fallecimiento de una mujer por arma de fuego. La víctima quedó sin vida en el interior de su vehículo. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron a Carla Escobar, Ana Fernanda Chamaley y Freddy López por el asesinato de la ciudadana alemana Elke Walker-Harms, de 60 años. En el juzgado octavo penal se celebró la primera declaración de los indicados. El fiscal del caso los acusó por el delito de asesinato. El dictamen pericial, a la hora de realizar la necropsia, se establece un disparo a quemarropa, y otro fue en el lado del tórax y el otro en el cuello. A larga distancia, cuando se refiere en un dictamen pericial a larga distancia, lo refiere a una distancia aproximada de 50 centímetros. No es una distancia que estuviera muy lejos de la víctima. No se trató de un robo, aseguró el fiscal, y agregó que la investigación preliminar estableció que los sospechosos cometieron el crimen desde una motocicleta. Esto quedó evidenciado por las cámaras de seguridad que registraron cuando escaparon después de eliminar a la ciudadana alemana en el 2021. Esperando que salga la víctima en su vehículo, saliendo del colegio alemán. Todo esto está premeditado, no es un simple asalto, que fortuitamente se aparecieron y vieron el vehículo que se detuvo y en ese momento quisieron llevarse a la pertenencia. Se da todo ese seguimiento, todo ese análisis de las cámaras y por eso el Ministerio Público lo encuadra tradicionalmente en el delito de asesinato, porque se utiliza esa alevosía y porque existe una... El juez aceptó la petición del Ministerio Público y resolvió que Carla Escobar, Ana Fernanda Chamaley y Freddy López quedaran en prisión preventiva y sean investigados por el crimen de Elke Walker-Harms en el 2021.
Hay una visita importante en nuestro país que estaremos analizando, tiene que ver con temas relacionados con la lucha al narcotráfico. Es correcto, la subsecretaria precisamente de la lucha antinarcótica en Estados Unidos está aquí en Guatemala. No cambie porque somos a la medida. Subsecretaria adjunta de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley, INL por sus siglas en inglés, llegó a Guatemala este lunes por la noche y tendrá una agenda de trabajo que contempla 5 días en nuestro país. Según las redes sociales del INL, han informado que es para tratar asuntos de mar, tierra y aire respecto al bienestar de los ciudadanos en las actividades de cooperación que tienen entre ambos países. En tanto, la Cancillería guatemalteca ha confirmado una reunión para este miércoles a las 11 de la mañana. Efectivamente, desde la semana pasada hemos trabajado con la Embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala para poder venir trabajando en un proyecto de coordinación para trabajar un cronograma de actividades, tanto con la subsecretaria, con todo el gobierno de Estados Unidos, en el tráfico ilegal de personas, en el combate al narcotráfico y trazando nuevas metas de trabajo. Precisamente, ¿cuáles serán algunos de los temas abordados durante su reunión? Bueno, sin duda alguna el crear una agenda común, el seguir fortaleciendo los programas. Guatemala trabaja estrechamente con los Estados Unidos, tenemos la mejor relación y no ha habido otro país que haya podido lograr los números de extradiciones, incautaciones que han tenido en la región y por supuesto ahora con la nueva legislación que tenemos vanguardista en el tráfico ilegal de personas que el Congreso de Guatemala y el presidente Alejandro Yamatei acaban de aprobar, vamos a poder tener también nuevos retos y nuevas metas en el tema del tráfico ilegal de personas. Según publicó el INL en sus redes sociales, la visita de Fulton a Guatemala destaca la sólida colaboración de seguridad en tierra, aire y mar que comparte con sus homólogos en Guatemala. Hasta el momento se sabe que la funcionaria norteamericana también se reunirá con el sector empresarial y la academia, mientras que el Ministerio Público dijo no tener programado ningún encuentro. Bueno, sí, efectivamente está aquí la subsecretaria antinarcóticos de Estados Unidos, Heidi Fulton. Y esto nos tiene que dar, de alguna manera, un mensaje bien claro. Si bien es cierto, el canciller decía ese gran número de personas extraditadas, récord, por cierto, de Guatemala hacia Estados Unidos, por temas relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero, digamos que sí está bien que se hayan capturado y entregado a la justicia norteamericana, yo no digo que no, pero significa también una cosa, significa cómo está operando fuertemente en territorio nacional el narcotráfico. Y precisamente ese tema, aunque no se ha revelado la agenda, es obviamente el que viene a tratar cuál va a ser la manera en que el Estado de Guatemala y Estados Unidos va a colaborar para poder seguir esta lucha que parece, Sandy, al final de cuentas, una lucha titánica contra un enorme monstruo, un gran Goliat que se llama el narcotráfico. Exactamente, Julio. La verdad es de que es importante poderle dar seguimiento también con los planes que el país tiene en apoyo con Estados Unidos, que también han estado realizando alianzas estratégicas en materia de seguridad, especialmente en el tema de la lucha contra el narcotráfico, que sabemos que es un tema que le compete y que le interesa a Estados Unidos y por supuesto a Guatemala, ¿no? Entonces, ¿qué importancia marca este tipo de visita, Julio? Bueno, marca la importancia que Estados Unidos le presta a algo específicamente que para ellos es una cuestión de seguridad nacional tan importante como la migración, el combate al narcotráfico. Marca la necesidad que tiene Estados Unidos también de tener aliados en esta región. ¿Y cuáles son esos principales aliados? Definitivamente Guatemala y México, ¿no? Que son la parte final, el corredor final, la conexión total, sobre todo Guatemala, de los cárteles de Sudamérica con los cárteles mexicanos, que van posteriormente hacia el gran destino norteamericano, que es donde se consume pues diariamente tanta droga, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esos temas de coordinación son importantes, pero más que coordinar, más que, por ejemplo, poder ver y examinar qué es lo que hacen ambos países, Estados Unidos y Guatemala en su conjunto para luchar contra el narcotráfico, creo que Estados Unidos también aquí lo que tiene que hacer es aportar mayores capacidades al Estado de Guatemala, particularmente al ejército. Ayer lo decíamos cuando hablábamos de esa aeronave no tripulada llamada el Vigilante, que ya es una herramienta más que se tiene, pero un país que nos pudiera ayudar muchísimo en ese tipo de tecnología es precisamente Estados Unidos. Totalmente, Julio. Es muy importante entonces mantener esas relaciones bilaterales y esos esfuerzos para
seguir teniendo ese apoyo en áreas que tenemos debilidad nosotros y que nos hacen pues al final vulnerables entonces y reducen también los resultados en la lucha contra el narcotráfico en el país, en zonas fronterizas, que también es muy importante por el establecimiento de distintas estructuras también que se tienen. Entonces va a ser interesante los temas que se vayan tratando porque oficialmente no se han dado a conocer los temas en específico que se van a estar tratando, pero obviamente es un tema de seguridad que se estará pues tratando y veremos entonces cuáles son los resultados que se puedan obtener como resultado final de esta visita, Julio. Claro que sí. Conozcamos un poquito más acerca de esta funcionaria de alto rango y nivel estadounidense en la lucha antinarcóticas que nos visita. Heidi Fulton es la subsecretaria adjunta de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley del Departamento de Estado de Estados Unidos. Vaya nombre de su cargo. La subsecretaria estará en Guatemala entre el 7 y el 12 de febrero. Heidi Fulton asumió funciones como subsecretaria de Estado adjunta en agosto del año 2020. Es una ciudadana norteamericana que nació en Buffalo, Nueva York, se graduó de la Universidad de Boston en el año 1992, tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Troy en 1996 y actualmente, pues evidentemente tiene toda la confianza del presidente Joe Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, para venir a unos territorios que son realmente complicados, ¿no? Estos territorios de Centroamérica, territorio mexicano, para el tema de poder, a ver, aquí hay que ver, colaborar, ordenar, dar instrucciones sobre el tema de cómo se debe combatir el narcotráfico. Bueno, pues si se van a dar instrucciones, que se dé el apoyo también. Claro, que creo que es muy importante, Julio, porque, por ejemplo, si analizamos las capacidades, las herramientas, el tema financiero que se pueda tener en materia de seguridad y específicamente el combate al narcotráfico. Así es. Si evaluamos el caso de Estados Unidos, comparando con Guatemala, vemos una diferencia abismal. Enorme, ¿no? Porque para empezar, nosotros no tenemos realmente los radares que necesitamos, claro. No tenemos los aviones caza, literalmente, que necesitamos para hacer descender a esas aeronaves. Y sin embargo, a pesar de eso, fíjate la gran cantidad de droga que se incauta año con año. Cosa que tampoco nos debe de enorgullecer, porque te digo algo, mientras más droga se incaute, solo significa otra situación, que pasa más droga por territorio nacional. Mientras más capos del narco se extraditen, solo significa una situación, que este negocio está siendo tan productivo que cada vez están más instalados en nuestro territorio. Y eso, por supuesto, que es una situación que a nadie le conviene, porque Guatemala, como tú lo sabes, de ser un país simple de paso, hoy es un país no solo de producción de droga sintética y natural, aquí se siembra amapola, cocaína y marihuana, sino que al final de cuentas es un país de desarrollo de droga sintética y que consume también esa droga. Eso es lamentable para nuestra población. Por supuesto, vamos ampliando también información porque es importante conocer entonces la relevancia de esta visita y sobre todo más acerca de esta funcionaria norteamericana, ¿no? Sobre claro. qué temas ha estado a cargo de ella. Mira cómo conoce realmente, digamos, esta región, ¿no? Recientemente, Heidi Fulton se desempeñó como directora de la Oficina de Asuntos Mexicanos. También dirigió la Embajada de los Estados Unidos en Honduras como jefa adjunta de misión encargada de negocios del 2016 al 2019. Se ha desempeñado en el exterior como directora de lucha contra el narcotráfico en la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley en la Embajada de Kabul, Afganistán. Consejera de Asuntos Públicos en Quito, oficial de Asuntos Públicos en Phnom Penh y vicecónsul oficial adjunto de culturales en Manila, Filipinas, entre otras asignaciones. Quiere decir que es una funcionaria que tiene toda una trayectoria, toda una carrera, no solo en el ámbito diplomático, sino que simple y específicamente en el área del combate a los narcóticos. Recordemos una cosa, el país en el mundo que es el gran destino de la droga y que más droga consume, al menos 40 millones de personas el día de hoy probaron una droga en Estados Unidos, es ese país precisamente. Por ello, definitivamente se necesita una cooperación y una colaboración conjunta. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un problema que no es nuestro, que es de otros. Exactamente, nosotros somos país de paso, país pues corredor de esa ruta del narcotráfico también,
Pero también es importante señalar que ya no solamente es esa comercialización, sino que también producciones que ya se están exactamente realizando en Guatemala, y esto lo vemos con la localización de narcolaboratorios también en áreas pues normalmente montañosas donde se han ido identificando. Así que veremos entonces cuál es el resultado al final, qué es lo que se puede compartir sobre este tipo de reuniones que se pueden tener, sobre estas visitas, y esperemos que pues recibamos también algún tipo de apoyo para seguir con esa lucha contra el narcotráfico. Eso es, porque el narcotráfico al final de cuentas en el mundo es el negocio ilegal que más dinero produce. Así que, ¿te parece si le damos un vistazo a la economía? Por supuesto, miremos nuestra nota económica. Para la fecha de hoy, 8 de febrero de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 53 centavos. Venta 7 quetzales con 68 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 8 de febrero, según el sitio Infodólar, compra 8 quetzales con 9 centavos. Venta 9 quetzales con 72 centavos. Veamos ahora las criptomonedas más importantes en el mercado digital, lideradas por el Bitcoin, que tiene un valor de $44.116 estadounidenses, y seguido de Ethereum, Tether, BNB, USD Coin. Además mencionamos otras criptomonedas que figuran en el mercado, como Hermes Shares, The Hustle, Zoe Cash, Your Future Exchange y Mine Network. Y nuevo récord, porque por supuesto que el envío de remesas ha impuesto un nuevo récord en Guatemala, por lo menos para este pasado mes de enero. Así lo detalla el reporte que al respecto presentó el Banco de Guatemala. Un ingreso de 1.180.7 millones de dólares, una cifra nunca antes vista en el primer mes de años anteriores. Ese monto equivale a 9.068 millones de quetzales, un aumento de 30.2% comparado con enero de 2021. Sin embargo, autoridades de la Banca Central detallan la importancia que tienen las remesas para beneficiarios directos e indirectos. Las remesas vienen a apuntalar el consumo. Al final viene en su mayoría a personas de escasos recursos. Aproximadamente 30% de las personas que reciben remesas es su único ingreso. Y definitivamente se está convirtiendo, mencionaba yo ya 17% del PIB, es una cifra ya mucho más significativa. No hemos llegado al caso de El Salvador y Honduras, donde es casi 25-26%, pero sí ha cobrado importancia. Y obviamente las exportaciones generan empleo, generan divisas, pero creo que no hay que despreciar o soslayar, digamos, también el impacto que tienen las remesas en nuestras economías. En enero diariamente poco más de 38 millones fueron enviados por connacionales. En todo el 2021 fueron recibidos 15.295.7 millones de dólares y para este 2022 se esperan más de 17.000 millones. Bueno, pues Giovanni René Castillo fue nombrado precisamente este martes como viceministro, en este caso de Relaciones Exteriores, encargado ¿de qué? De los asuntos migratorios y consulares. Búcaro dio a conocer detalles sobre el nombramiento del nuevo viceministro para Asuntos Migratorios y Consulares en sustitución de Eduardo Hernández. Se trata de Giovanni René Castillo Polanco, diplomático de carrera que actualmente es embajador en la India y previamente en Trinidad y Tobago. Además, también trabajó en el mismo puesto en El Salvador y Ecuador. Castillo Polanco es egresado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín. Además, tiene estudios superiores en Academia Diplomática Chilena Andrés Bello y estudios en Literatura, Lengua e Historia en la Universidad Francisco Marroquín. Cabe resaltar que también ha sido jefe de gabinete en la Cancillería guatemalteca. Y así finalizamos. Gracias a usted por siempre estar listo para el análisis de cada noche. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Muchas gracias. Chao.